Saludo a todas las personas que siguen a la Red Internacional de Voces Afrofeministas en su canal compañero. Un canal hecho para visibilizar, potenciar y dar seguimiento en cualquier parte del mundo al pensamiento y a la acción afrofeminista. Hoy, el 20 de octubre, inició en Cuba la gesta nacional liberadora y el primer acto fue dar la liberación a las personas esclavizadas. Esas personas se convirtieron en generales, esas personas se convirtieron en almas de la revolución y cambiaron no solo el color, también el sentido de esta guerra, uniendo, sellando la liberación nacional y social. Así que les invito a conmemorar esta importante fecha con nosotras, aquí en su canal Rivas. Sobre esos muros, húmedos aún, en las paredes que la lluvia y el viento de hace tiempo desgastaron e hicieron a la vez eternos, pongo mis manos. A través de los dedos oigo sonidos, maldiciones, pasos, juramentos de los que en silencio resistieron los colmillos del látigo en la carne. Todo me llega del pasado, mientras se alza el pensamiento. Pido a los sobrevivientes de la interminable travesía fuerza y memoria, esa devoción para el recuerdo, y el amor, mucho, todo el amor con que regaron su impetuosa semilla perpetuándola. Así lo siento, lo recojo y lanzo hacia todo lo que en el tiempo venga. Un saludo a toda nuestra audiencia y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro canal Rivas Internacional. Hoy comenzaremos con un nuevo espacio. Estaremos homenajeando la vida y obra de mujeres afrodescendientes, mujeres fuertes y valiosas cuyo legado aún nos inspira. Por ellas, las esclavizadas, las cimarronas, las que reescribieron la historia con su rebeldía, sirva este espacio como homenaje. Escuchamos el poema El Barracón de la escritora afrocubana Georgina Herrera Cárdenas, la eterna cimarrona de las letras cubanas. Georgina Herrera Cárdenas nace el 23 de abril del año 1936 en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, Cuba. En la calle Clemente Gómez, número 98, convergieron los recuerdos más hermosos y tristes de su vida, la huella dolorosa de la esclavitud y los prejuicios raciales heredados de la colonia marcaron su infancia. Su condición de mujer negra determinó que tuviera que lidiar con la discriminación racial y a la vez la llevó a tomar conciencia sobre su identidad de raza. Escribió sus primeros poemas a los 9 años. Con solo 16 años comienza a publicar en el periódico Excelsior. Dentro de las obras más destacadas de Georgina Herrera podemos mencionar GH de Ediciones El Puente en el año 1962, Gentes y Cosas, Granos de Sol y Luna, Gatos y Liebres, Grande es el Tiempo, Gustadas Sensaciones, Golpeando la Memoria, Testimonios de una poeta cubana afrodescendiente junto a Daisy Rubiera Castillo, Poesía completa de la editorial Letras Cubanas. Georgina Herrera Cárdenas obtuvo el premio de poesía UNIAC. Además, se le otorgó el premio Macandal de Teatro Cimarrón por la trascendencia de su obra en la identidad cultural cubana. Fue jurado de prestigiosos concursos como el Casa de las Américas, el Premio Nacional de Literatura y merecedora de disímiles reconocimientos como la medalla Raúl Gómez García, Alejo Carpentier y la distinción por la cultura nacional. El 13 de diciembre del 2021, a la edad de 85 años, fallece Georgina Herrera Cárdenas, víctima de las secuelas de la COVID-19.
una de las voces más genuinas en la lírica del siglo XX, la eterna cimarrona de las letras cubanas. Su acervo literario se destacó por el énfasis feminista y la conciencia racial que marcó su relación entrañable con África y su vital herencia en Cuba. Leer la obra de Georgina Herrera es palpar el legado imperecedero de la historia. Es su memoria quien acude a nosotros para mostrarnos el ímpetu, la desgarradura, la herida que nunca cicatrizó. Su poesía toma el alma del lector y la oprime en un puño, para dejarla ir lentamente, mientras sostiene su respiración y aguarda el último verso, la última palabra, para cerrar la magia de la poesía. Hoy conocemos a la senadora Celeste Sánchez, que nos dejó, con la cual realizamos una entrevista, y esto nos decía. Pues gracias, Romina, primero por abrir estos espacios en los cuales, pues para conocer, ¿no? Acerca del tema y lo que se está haciendo en toda América Latina, también en el tema de afrodescendencias, porque a veces es muy invisibilizado. Y pues bueno, te cuento, cuando yo tengo 33 años, ya voy a cumplir 34, hace aproximadamente 10 años, un poquito más, comencé en la asociación civil que te menciono que ahora soy directora, como integrante, Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, y una de los temas que tratamos al inicio, bueno, cuando yo entré, fue el reconocimiento de la población afromexicana a nivel estatal, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, lo que hicimos desde la asociación fue incidencia, fue buscar a los que estaban tomando las decisiones, en este caso los constituyentes, que estaban escribiendo la Constitución de la Ciudad de México, y pues les planteamos cuáles eran algunos de los, pues el por qué era tan importante que las personas afromexicanas estuviéramos en la Constitución, y pues de la Ciudad de México obviamente iba a abrir mucho camino a la hora del reconocimiento a nivel nacional. El caso es que pues estuve con algunos actores, con personas que podían estar tomando decisiones en ese momento. Te hablo del 2016 aproximadamente, y pues hablamos con ellos, los planteamos, y no solo a ellos, sino que llevamos también este tema a las plazas públicas, conversamos con la gente para sensibilizarlos del por qué era tan importante que la población afro estuviera en la Ciudad de México, ¿no? Estuviera reconocida en la Constitución. De ahí comenzó como un poco más mi incidencia política en este tema, que no solamente fue en la Constitución de la Ciudad de México, sino también como activista en la Constitución a nivel federal, en el cual se reconoció a la población afromexicana en 2019. Después, yo soy senadora suplente. Así es que la titular del cargo llegó al cargo en el 2018, y pues ella es la que me invita a ser la suplente en este espacio. Ella tuvo que irse a la dirigencia del partido que representamos, de Morena, y pues fue cuando yo tomé protesta en 2020, en octubre del 2020, y fue ahí que comencé también mi participación ya en la política convencional, ¿no? O sea, ya hablando de ello. Y fue así como comencé en 2020, y pues mi titular llega al cargo nuevamente en 2022, en abril del 2022. Entonces pues estuve en el cargo 2 años. El periodo se termina el año que viene, y entonces pues así será. Qué bueno, qué buena carrera para hacer que sos tan joven, porque te escuchaba que recién estás por cumplir 34 años. Es un montón lo que has hecho para tener 34 años. No, gracias. Celeste, te quiero preguntar también, en cuanto a lo político, ¿no es cierto? ¿Qué valor o importancia ves vos que se le da o que tiene el ocupar un lugar como senadora, pero una senadora que es una mujer afrodescendiente, ¿sí? Que representa a esas clases postergadas, marginadas, a los subalternos, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro, es bastante importante y siempre creo que cuando vemos personas que se nos parecen en estos espacios de toma de decisiones, en estos espacios en los cuales a veces ni en el imaginario lo tenemos, ¿no? Que podemos llegar a ocupar estos espacios, pues por eso es que es tan importante la representación, ¿no? Para que otras mujeres afromexicanas, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el territorio nacional, tengan claro que es posible llegar a estos espacios y que al llegar se tenga que llegar con una gran responsabilidad, porque eso también te lo digo, ¿no? O sea, cuando ocupé el cargo en estos 2 años que estuve ahí y que no he parado hasta el momento de seguir incidiendo, pues yo supe la gran responsabilidad que se tenía, ¿no? No solamente es cuestión de llegar al cargo y ya, ¿no? Siempre cuando se habla de los retos que se tiene como mujer afromexicana, afrodescendiente para ocupar espacios de representación, se habla de que cómo se llega al cargo, ¿no? Y cómo y cuáles son los obstáculos y todo esto. Sin embargo, creo que también se debe de hablar de todos los obstáculos que hay dentro de este cargo, ¿no? Y uno de ellos es la invisibilización, ¿no? Siempre cuando a mí me preguntaban, senadora, ¿de dónde eres? ¿No? Y siempre pensaban que era de la Costa Chica de Guerrero o de Oaxaca, porque es en donde más visible está la población afromexicana. Y siempre les repetía, ¿no? O sea, soy de la Ciudad de México, estoy representando a la Ciudad de México y la verdad es que he tenido muchas buenas experiencias con compañeras y compañeros, con más jóvenes, con niñas, ¿no? Afromexicanas, en los cuales pues ven posible, después de que yo llegué a la senaduría, ven posible ocupar un cargo en el Congreso de la Unión, ¿no? Y esto creo que pues es un gran avance, ¿no? O sea, creo que es uno pues de las satisfacciones que puedo decirte que tengo, ¿no? De saber que más mujeres o más jóvenes están pensando en ocupar estos espacios, ¿no? Y que lo hagan de una forma digna y desde el trabajo no solamente en la Cámara, sino también el trabajo en territorio que se necesita hacer para conocer a la población en general, ¿no? Siempre les he dicho, la población afro es muy heterogénea, ¿no? No es lo mismo de personas afrodescendientes que viven en la Ciudad de México a las personas del sur o del norte del país, ¿no? Entonces, y más pensando en que México es un país enorme, ¿no? Justo me comentaban eso, ¿no? A veces uno no se da cuenta, pero sí, o sea, cuando tú sales de tu país te das cuenta qué tan enorme es tu país y qué tan diverso puede ser, ¿no? Claro, que tan heterogéneo, ¿no es cierto? Así es. Eh, bueno, otra de los interrogantes que tengo acá para hacerte es, mm, ¿qué proyectos se vienen trabajando para la población afrodescendiente de México desde el Senado, por ejemplo? ¿Qué es lo que se viene haciendo? Bueno, te cuento en qué estamos. Como ya te había dicho, en el 2019 se aprobó y se dio el reconocimiento a nivel federal Ujú. en el artículo 2, inciso C, en donde se nos equipara también como a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, en los cuales se hacen parte a los pueblos afromexicanos, y esto es algo muy importante, que se habla en plural pueblos y comunidades afromexicanas, porque las hay, y se pone en el artículo 2 inciso C, y se nos equipara también, ¿no? Entonces, eso nos habla, nos dio como, pues, el inicio, ¿no? El primer paso a nivel legislativo para el reconocimiento de la población afromexicana. Después lo que se ha buscado es armonizar toda la Constitución. Y Ujú. en este sentido, justo se acaba de aprobar en Cámara de Diputados, salió en Cámara de Senadores cuando yo estaba en el cargo. Hicimos junto a otra senadora aliada una armonización a 50 leyes en los cuales pues se agrega a la población afromexicana como beneficiaria de estos derechos en estas leyes, ¿no? Y de ahí pues aquí como es bicameral, aquí en México debe de pasar a Cámara de Diputados. Ujú. Se aprobó apenas en comisiones de Cámara de Diputados
y estamos esperando a que se suba al Pleno y de ahí tiene que regresar al Senado porque hubieron modificaciones, ¿no? Estas son algunas de las cosas. Es muy, muy lento el trabajo legislativo, eso sí. ¿Cuánto tiempo puede tardar en que una ley se apruebe, y más en este sentido de que pues tenemos un sistema bicameral? Ese es el tema. Y pues otra de las cosas que hemos buscado a lo largo de todo el territorio y sigo buscando, ¿no? Con incidencia ahora desde la Asociación Afrodescendencias, es que se pueda también armonizar en los congresos de cada estado. Estamos solamente reconocidos en 7 estados de México, son 32, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en los otros estados y por qué hay tan poco? Porque ni siquiera es que estén en contra de hacerlo, ¿no? Sino que es una forma, están desinformados, no le ven interés, no le ven importancia a que se armonicen en la Constitución, a que se agregue a la población afromexicana, y en eso estamos luchando, ¿no? A nivel territorial, es eso, buscar la visibilización, buscar que haya mayor interés de los actores que están tomando las decisiones, porque eso nos ha limitado mucho, ¿no? O sea, aquí en México no es que se hable abiertamente de que no, los afromexicanos no deben de tener derechos, ¿no? Sin embargo, hay un desinterés, hay un limitante en la hora de hablar de la población porque no se conoce, ¿no? Entonces, y eso nos ha quitado y nos ha limitado a la hora del avance en el tema de derechos a nivel legislativo. Claro, y dentro de la misma comunidad se observa también como ese desinterés por falta de información y demás dentro de la comunidad afro. Mira, dentro de la comunidad afro, en los últimos años ha habido mucha más organización, ¿no? Hay más asociaciones civiles, no solamente en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, que antes era donde, bueno, y es donde inició el movimiento afromexicano, ¿no? Ahora están en otros estados de la República. Aquí en México hay más asociaciones, aquí en la Ciudad de México hay más asociaciones civiles, hay más organización de la población afromexicana, más conocimiento, ¿no? O sea, se puede ver reflejado ya en el censo del 2020, en donde pues 2.5 millones de personas nos reconocimos como tal, ¿no? Y que en el 2015, que se hizo una encuesta intercensal, habían solamente 1.3 millones, ¿no? Entonces casi se dobla la cantidad, y eso habla de la visibilización y del trabajo que se está haciendo en la organización, en las comunidades y en los pueblos afromexicanos. Sin embargo, hay un desinterés y una desinformación de la sociedad en general. O sea, cuando salimos de nuestra burbuja de asociaciones, de trabajo en territorio, de todo esto, y vamos a los lugares donde se toman las decisiones, donde se habla de la cotidianidad y todo eso, se siguen sorprendiendo las personas de decir que hay personas afros aquí en México, ¿no? Entonces es cuando decimos, no, todavía hace falta mucho trabajo de visibilización a nivel general, ¿no? Esto creo que hace falta mucho trabajo ahí. Bueno, pero va en camino, va en camino. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Celeste, con respecto a ¿cómo te iniciaste vos como activista en afrodescendencia? Porque yo leí por ahí que vos primero como que no te dabas cuenta y después en el activismo te fuiste reconociendo, como que ahí te descubriste. ¿Cómo fue ese proceso? Contame un poco. Así es. Justamente tú, Romina, comentaste, ¿no? Que también he trabajado con población migrante, especialmente con niños y niñas en las estaciones migratorias, principalmente en la que está aquí en la Ciudad de México. Y pues yo comencé mi parte del activismo de mi vida en este tema, ¿no? De la migración. Entonces yo trabajaba mucho prevención del abuso sexual infantil con los niños, de ir a visitarlos, de conocer sus historias y todo esto. Y fue ahí, ¿no? Que en 2020,
2022, me parece, 2021, es que yo entro con esta asociación a las estaciones migratorias y comienzo a interesarme en el tema de la migración. Después de eso, gracias a ello, conocí a otras personas que me invitaron a ser parte de otra asociación en donde era de juventudes y uno de los temas que querían impulsar era las afrodescendencias, ¿no? Y fue cuando a mí me invitaron a tomar el liderazgo de esa línea de trabajo. Y pues la verdad yo no conocía nada acerca del tema, ¿no? Siempre me lo han dicho, ¿cómo es que no sabías que eres afro si a poco no tienes un espejo en tu casa, de verdad? O sea, muchas de las veces es que, y de verdad pareciera irreal que después de tantos años de mi juventud, de todo este tiempo, o sea, y más la cercanía que tengo con con mi familia en el tema del por qué me reconozco como afromexicana, pues fue hasta ese momento cuando pues me invitan a tomar esta línea que yo comencé a investigar, ¿no? Y me acerqué a la academia en ese entonces de población afro, a las asociaciones civiles pioneras del movimiento afromexicano y empecé a informar y a conocer un poco más del tema, de la información, también desde mi familia, ¿no? Conocer el por qué podría reconocerme o no como tal, ¿no? No solamente por mi fenotipo, sino también por la historia de toda mi familia y de dónde venía, ¿no? O sea, obviamente compartía algunas tradiciones, algunas costumbres que yo ni siquiera sabía que era afro-mexicano, ¿no? Y que en este momento pues la reconozco y me siento orgullosa de ello, ¿no? Pero en realidad fue primero como acercarme al tema de migración y fue casi por casualidad que me invitan a conocer y que yo comencé a investigar, ¿no? A investigar más del tema y pues decir que aquí en México, como en otros países de América Latina, en los libros de texto no se estaba mencionando a la población afromexicana, ¿no? Entonces como que en realidad tener información tú tienes que ir a buscarla, ¿no? No hay algo que llegue en la educación básica, en educación superior y que te informen del tema para nada, ¿no? Entonces, fue así que yo comencé a reconocerme y que pues así comenzó, ¿no? Mi trabajo de identidad. Qué bueno que cómo te fuiste descubriendo y a su vez el ir aceptándose, porque no todas las personas como que pueden aceptarse, ¿viste? Como que saben, pero no quieren. Y eso yo lo veo acá en Argentina. Trabajo. Es un trabajo de buscar resignificar todo lo que te decía. Obviamente lo que hablábamos hace unos días era de quién se quiere identificar con una persona que tiene solamente, que está llena de prejuicios, de estereotipos, de todas estas ideas, ¿no? O sea, nadie quiere identificarse con esa figura que siempre se nos ha planteado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo buscas y qué información debes de tener para que tú te sientas orgulloso de tu identidad, de tu origen? Y que además de sentirse orgulloso, porque yo siempre les digo, ¿no? Yo cuando construí mi identidad y la sigo obviamente construyendo, sentí que tenía esta responsabilidad de buscar de que más personas pudieran reconocerse y sentirse orgullosas con su identidad, ¿no? O sea, con su origen. Entonces, creo que pues es trabajo de todos. Sin duda que sí, sin duda que sí. Celeste, yo quiero que, bueno, me cuentes eh, cuál es la realidad que vive la población afrodescendiente hoy en México, bueno, cuáles son las vivencias, qué es lo que percibís en base al trabajo territorial que vos vas haciendo, y que vas viendo. Pues mira, una de las varias de las desigualdades, ¿no? Y de todos los obstáculos que ha habido también, no solamente para la participación política, sino también para cualquier otro tipo de espacio que se quiera ocupar, ¿no? Hay poco acceso a la educación, pero a la educación, con pues que tenga en realidad que pueda ser una competencia a futuro, ¿no? O sea, siempre hay una forma desigual en la educación, dependiendo si son comunidades
o poblaciones, no solamente afromexicanas, sino también indígenas, ¿no? Siempre se ha dejado como de lado. También el acceso a la salud ha sido un gran problema y también demanda que se ha hecho, ¿no? Los pueblos y las comunidades afromexicanas no tienen un acceso a la salud de forma digna, ¿no? Espacios, hospitales y todo esto, los cuales todavía no hay una atención clara para las poblaciones y comunidades. Otro de los aspectos son la falta de datos desagregados. Se buscan hacer políticas públicas, pero no se tienen estos datos desagregados. Lo que te puedo decir que la Comisión de Desapariciones, en ese momento su titular, hemos platicado con ella y nos decía, ¿no? Que la mayoría de las mujeres desaparecidas son racializadas. ¿No? Pero esa cantidad y esos datos no se tienen desagregados, ¿no? No hay como cuando se busca a una persona, cuando una persona desaparece, no es que sepas cuál es su identidad étnica, ¿no? Pero sabes que son personas racializadas, sabes que son personas que vienen de las comunidades, de los pueblos afromexicanos, de los pueblos indígenas, y que son desaparecidas, que son secuestradas y que pues están también, uno de los graves problemas es la trata de personas, ¿no? Y que cómo está también inmiscuida en todo esto, ¿no? Y atraviesa también a la identidad afromexicana. Y pues en el tema obviamente hay una diferencia enorme entre mujeres y hombres afromexicanos, ¿no? La hipersexualización, eh, el machismo que todavía sobrevive, en el cual, pues además de todos estos obstáculos en comunidades y en pueblos afromexicanos, todavía no es muy bien visto ni aceptado que mujeres ocupen cargos de representación, que mujeres puedan llegar a estos espacios de toma de decisiones, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre se les ha catalogado de estar en el área de la casa, del cuidado, y entonces pues en realidad no se ve a una mujer o no es bien visto que una mujer en comunidades y en pueblos esté ocupando estos espacios, ¿no? Y pues también con los hombres también hay una cierta hipersexualización, ¿no? Sin embargo, obviamente es mucho más, otro trabajo mucho más con las mujeres. Y otro tema que ahorita estamos viendo son juventudes y niñez, ¿no? La niñez afromexicana, como es que uno de los obstáculos también es la educación, lo que te decía, la educación básica, y este problema se profundizó con la pandemia, ¿no? Varios niños y niñas de las comunidades, de los pueblos, dejaron la escuela cuando comenzó la pandemia porque, pues, decían, ¿no? Hay forma virtual, se pueden conectar por Zoom, y en estas comunidades a veces no hay ni siquiera internet ni luz, y entonces, ¿cómo pueden tomar las clases, no? A veces decían, ¿cómo se va a parar la educación? No se para, ¿no? Toman las clases por Zoom, desde su casa, desde su computadora, celular. No tienen celular, no tienen computadora, no hay internet y casi nunca hay luz, ¿no? Entonces, ese... pues obviamente falta todavía desde el Estado tener esta perspectiva, ¿no? Interseccional, en el cual también se tomen muy en cuenta a las poblaciones que no tienen acceso pues, a estos derechos básicos, ¿no? Que es la educación, la comida y todo eso. Entonces, pues son algunas de las cosas que obviamente profundizó la pandemia, ¿no? El área de cuidados también para las mujeres. Justo está el reto de que ahora están pues empujando en el Senado el sistema de cuidados, ¿no? Y este sistema de cuidados tendría que tener un enfoque interseccional y eso no lo vemos todavía, ¿no? Entonces vamos buscando que haya este enfoque interseccional y que obviamente se tomen en cuenta que las mujeres afromexicanas y las mujeres indígenas son las que más están con este tipo de carga, ¿no? Y menos remuneradas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones que se tienen, ¿no? Y los retos también es que pues ya hay acciones afirmativas en el tema electoral, pero cómo se llegan a estos espacios de representación y cómo estás en estos espacios de representación, ¿no? Que es otro gran reto. Claro, es un gran desafío, sobre todo
para las mujeres racializadas, ¿no es cierto? Así es. Porque no es lo mismo, como siempre charlamos por acá también, ser una mujer blanca que una mujer ya sea negra o indígena o afroindígena. No es lo mismo. Si bien es como que hay cierta opresión hacia las mujeres, pero es como que al ser negra o al ser afroindígena o indígena es una opresión aún mayor. Por lo menos eso Así, es lo que así es. Sí, vemos. por eso decía, ¿no? Creo que lo que siempre ha faltado, no solamente en las reformas, en las iniciativas de ley, en todo esto, no solamente es que se haga un cambio, ¿no? Sino que también haya un enfoque interseccional en el que se tomen en cuenta las diversidades y que pues obviamente no es lo mismo, y siempre lo digo, ¿no? Una mujer afromexicana de la Ciudad de México a una mujer afromexicana del sur del país, donde hay menor acceso a la educación, a la salud y a muchas más cosas, ¿no? Que pueden suceder. Sin duda que sí. Celeste, yo quiero que me cuentes un poquito ahora sobre, porque leí que están con el sexto Festival Intercultural que se va a realizar el día 22 y 23 de octubre. Quiero que me cuentes un poquito de qué se trata, a qué se debe esta celebración que van a hacer ustedes, este festival. Bueno, te comento, es un festival afro-iztapalapeño, así se llama. Iztapalapa es un espacio en la Ciudad de México, una alcaldía, en Ujú. el cual pues es una de las alcaldías con mayor población afro aquí en la Ciudad de México, ¿no? Va a ser el primer festival aquí en Ciudad de México, Ujú. en donde pues no solamente habrá em, pues el aporte cultural, ¿no? Bailes, va a haber también una obra de teatro, sino también va a haber conversatorios en los que hablemos acerca de los retos, de cuál es la agenda en común en este momento de la población afromexicana. Y pues considero que es algo importantísimo que se dé en esta alcaldía y también que se dé en la Ciudad de México, ¿no? Ya hay varios festivales y te cuento que justo en noviembre se da otro de los encuentros, el encuentro de pueblos negros, que se da desde el 97 cada año, ¿no? Desde 1997 cada año se realiza este encuentro de pueblos negros y el objetivo es seguir haciendo comunidad, conociéndonos, tejer redes, pero también exponer es nuestra identidad y cómo la formamos, ¿no? Por medio de la comida, por medio del baile, de la música, también del teatro, de todas las expresiones culturales que compartimos, costumbres y tradiciones, pero también es un acto político en el cual hablamos de cuáles son los retos, cuáles son las necesidades de la población afromexicana a nivel de México, ¿no? O sea, a lo largo de todo México. Y en este momento será en Veracruz, que es otro de los estados en donde hay mucha población que se reconoce como afromexicana. Qué bueno eso, qué bueno. Y esto se debe también, por ahí como que va un poquito enlazado con lo que sería el 12 de octubre, ¿no es cierto? Que en México es el día plurinacional. Pues, ¿es así? De la nación pluricultural. Pluricultural, pluricultural. Así es. Bueno, acá en Argentina, bueno, antiguamente, como habrá sido en México también, antiguamente Día de la Raza, hoy ya es Día de la Diversidad Cultural, que también lo celebramos nosotros, hoy lo conmemoramos el 12 de octubre. Así es, sí, justo, bueno, es un día que queremos resignificar, ¿no? Y no mencionar este término que sigue permeando en las sociedades, que sigue creyendo la sociedad en general, ¿no? Porque tú vas y siguen hablando de razas, ¿no? A veces dentro de nuestros círculos decimos eso ya, o sea, ya se desmintió, no existe y todo eso, pero pues obviamente sigue permeando y nos sigue afectando como población afrodescendiente a la hora de hacer estas jerarquías que se hacen, ¿no?
dentro de la población de que quién es mejor, quién es más inteligente, quiénes pueden hacer tales cosas, quiénes no pueden hacer tales cosas, ¿no? Y creo que es muy, muy importante resignificar este día para hablar no de que hubo esta conquista, de que nos descubrieron, sino de resignificar la importancia de la diversidad que hay en nuestro país. Ya en este momento, ¿no? Desde ese momento, que obviamente como no es un día de celebración, ¿no? Es un día en donde nos recuerda cómo fueron, cómo trajeron algunos de nuestros antepasados, cómo los despojaron de sus tierras también aquí en lo que ahora es México. Y pues es muy, muy importante dar ese significado de que además de que no existen las razas, además de eso, pues también decir que somos una nación pluricultural y que es muy importante darle estos espacios y darle esta importancia a la diversidad que hay en nuestros territorios. Qué bueno, la verdad, muy interesante eso que ustedes van a llevar a cabo. Y bueno, nosotros también acá en Argentina lo vamos trabajando, bueno, yo como docente en este caso, desde esa perspectiva siempre, ¿sí? Como reconocer la diversidad, aceptar, ver lo rico que es ser diferente y no que ser todos parecidos, todos iguales. Así es. Bueno, Y es Celeste, importante. dale. ¿Qué ibas a decir? No, sí que es muy importante justo lo que dices, ¿no? No solamente cambiar un nombre por cambiarlo, sino que también desde las aulas, desde las escuelas, creo que es fundamental que no se hable del Día de la Raza, sino que se hable del Día de la Nación Pluricultural, de la diversidad cultural que existe en nuestros países, porque creo que desde las aulas podemos cambiar estas ideas, ¿no? Y pues combatir el racismo y la discriminación que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo. Para finalizar, en nuestro programa Rivas Internacional, vamos a hacer una reflexión sobre el 12 de octubre, antiguamente denominado Día de la Raza. Esta fecha es icónica para cada uno de los países de nuestro continente. Es una fecha a su vez controversial que tiene diferentes visiones tanto en el pasado como en el presente. A partir del 12 de octubre del año 1492, América ha sido sometida brutalmente a través de un proceso de conquista y colonización llevado a cabo por europeos que ha generado el exterminio de más de 80 millones de personas. No hay manera de definirlo como un verdadero genocidio lo que sucedió en su momento con respecto a las poblaciones de nuestro continente. No solamente este proceso se basó en el exterminio de las personas que ya habitaban nuestro continente, sino que a su vez puso en marcha un proceso de dependencia de nuestros territorios con respecto a las antiguas colonias españolas, ¿sí? A su vez, a este proceso le sigue un proceso de saqueo de nuestros recursos naturales, proceso que se continúa hasta el día de hoy bajo diferentes formas o metodologías. En la actualidad, en muchos países de nuestro continente se señala esta fecha, el 12 de octubre, como el Día de la Resistencia Indígena. De norte a sur del continente podemos observar que los pueblos originarios reivindican sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, tierras, identidades, culturas, lenguas y su autodeterminación. A partir de una importante reflexión, tanto a nivel histórico como social por parte de las poblaciones de nuestro continente y también con respecto a la perspectiva con la que se analiza a partir actualmente, ¿no es cierto?, a Cristóbal Colón, podemos observar cambios con respecto a la denominación de esta fecha en cada uno de los países de nuestro continente. Por ejemplo, en Argentina recibe el nombre
del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En México recibe el nombre de el Día de la Nación Pluricultural. En otros países, como por ejemplo Bahamas, recibe el nombre del Día del Descubrimiento. En Bolivia recibe el nombre del Día de la Descolonización después de haberse llamado Día de la Liberación, Día de la Identidad y Día de la Interculturalidad. En Chile recibe el nombre de Encuentro de Dos Mundos. En el caso de Colombia recibe el nombre de Día de la Raza y de la Hispanidad. En Costa Rica recibe el nombre de Día del Descubrimiento y la Raza. Pero a partir de 1994 se transformó en el Día del Encuentro de las Culturas. En Ecuador recibe el nombre de el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Estados Unidos recibe el nombre del Día de Colón. En Guatemala recibe el nombre del Día de la Hispanidad. En República Dominicana recibe el nombre de Día de la Identidad y Diversidad Cultural y también Día del Encuentro entre dos culturas, más que Día de la Raza. En Venezuela recibe el nombre de Día de la Resistencia Indígena. Sin más que contarles y que mostrarles en nuestro canal, nos despedimos hasta el próximo mes. Les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes y por supuesto a través de nuestro canal Rivas Internacional.